Durante la boda de mi hija, cuando todos celebraban, mi nieto me susurró con horror en los ojos. «Abuelo, tienes que detener esta boda inmediatamente». Me sorprendió. «¿Por qué, hijo?» Entonces me reveló una verdad tan impactante que destruyó la ilusión de felicidad en un instante. 30 minutos después, la policía llegó y la justicia cayó como un rayo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios qué hora es donde estás viendo este vídeo. Wayne me miró de arriba abajo en cuanto crucé la puerta del departamento de Nancy. Su mirada se detuvo en mi chaqueta con un desprecio imposible de disimular. «Así que tú eres el papá de Nancy». Tal como ella te describió, un jubilado típico de los suburbios, con esas ideas tradicionales. Extendí mi mano de todos modos. «Un placer conocerte, Wayne». Él la ignoró por completo y, en su lugar, atrajo a Nancy hacia su costado como si estuviera marcando territorio. El rostro de mi hija se sonrojó y trató de suavizar el momento. «Papá, pasa. La cena ya casi está lista». La voz de Nancy tenía ese tono forzado que recordaba de su infancia, cuando rompía algo valioso y quería disimularlo. Wayne ya se había apropiado de mi lugar habitual, el sillón azul junto a la ventana, donde siempre me sentaba en mis visitas. Se dejó caer como si fuera suyo, luciendo un reloj caro que brillaba cuando gesticulaba con desdén hacia la sala. «Estos muebles viejos», negó con la cabeza mirando a Nancy. «Cariño, después de la boda vamos a necesitar renovar todo esto». Leo, que hacía la tarea en la barra de la cocina, levantó la vista y me miró con un gesto que lo decía todo. Mi nieto de 15 años siempre había sido muy perceptivo. «A papá le gusta esa silla», murmuró. Wayne soltó una risa seca. «Pues tendrá que acostumbrarse a los cambios. Eso pasa cuando las familias evolucionan». Nancy se movía nerviosa por la cocina, sirviendo los platos con las manos temblorosas. El departamento parecía más pequeño con la presencia de Wayne ocupando cada rincón. Afuera, el horizonte de Denver brillaba en el crepúsculo de febrero, pero dentro, el calor hogareño que siempre había sentido se había helado. «Archie, ¿sigues viviendo en la misma casa?», preguntó Wayne con un tono que lo hacía sonar casi patético. «¿En el mismo vecindario por qué? ¿20 años? ¿32? Mantuve la voz serena. «Sí». Él asintió con aire de superioridad. «Claro, ya lo entiendo. Apegado a lo mismo de siempre. Nancy me dijo que no te gustan los cambios». Mi hija le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño estaba hecho. La vi darse cuenta de que aquella presentación no estaba saliendo como había esperado. La ilusión que había en sus ojos cuando llegué se estaba apagando. Durante la cena, Wayne monopolizó la conversación. Hablaba de su trabajo como consultor empresarial en términos tan vagos que no significaban nada. Cuando Nancy intentó mencionar los logros académicos recientes de Leo, él desvió el tema de nuevo hacia sí mismo. «Ese chico necesita más disciplina», sentenció sin mirarlo. «Los jóvenes de hoy carecen de estructura. En mis tiempos aprendíamos respeto». El tenedor de Leo quedó detenido a mitad de camino hacia su boca. Los nudillos de Nancy se pusieron blancos al aferrar su vaso de agua. «Leo es un buen chico», dije con firmeza. Wayne sonrió sin que esa sonrisa llegara a sus ojos. «Claro, es normal. Los abuelos siempre ven las cosas con lentes color de rosa». A las 8:30 ya había detectado suficientes señales de alarma como para llenar un cuaderno. La forma en que Wayne hablaba con Nancy como si fuera ingenua, como criticaba todo, desde su departamento hasta su comida, su total indiferencia hacia Leo salvo para descalificarlo. Me levanté, tomando mi chaqueta. «Gracias por la cena, Nancy». Ella me acompañó hasta la puerta, con el ceño marcado por la preocupación. «Papá, sé que Wayne puede parecer diferente, la gente muestra distintas facetas de sí misma. Dale tiempo». Mientras le daba un beso de buenas noches, vi a Wayne observarnos desde su sillón, con una satisfacción en la mirada como si hubiera ganado algo. El ascensor descendió en silencio. En el estacionamiento me senté en mi coche con el motor encendido, sujetando el volante.
A través de las columnas de concreto, las luces de Denver se confundían en destellos borrosos. Necesitaba advertirle a Nancy. Pero, ¿cómo decirle a tu hija que su felicidad está construida sobre arena movediza sin convertirte en su enemigo? El sueño me llegó en fragmentos esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la mueca de Wayne rechazando mi apretón de manos. A las 7 de la mañana estaba en mi cocina preparando café con las manos temblorosas. Nancy me llamó antes de que pudiera terminar mi primera taza. «Papá, necesito ir a verte. Tenemos que hablar». Su voz tenía ese filo tenso que reconocía de inmediato, la ira apenas contenida. Venía a defenderlo. 40 minutos después estaba en el marco de mi cocina, negándose a sentarse en la silla que le ofrecí. Su ropa de trabajo estaba arrugada, como si la hubiera tomado del piso a las prisas, y tenía profundas ojeras. «Lo odiaste». Las palabras salieron disparadas. «Lo vi en tu cara». Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado. «Nancy, hay algo en Wayne que no me da buena espina». «Ya empezamos otra vez». Comenzó a caminar de un lado a otro, entre la ventana y la barra, agitando las manos. «Papá, siempre haces lo mismo. ¿Recuerdas cómo me envenenaste contra Jason? Me hiciste dudar de todo y al final resultó ser un hombre decente». El café se me volvió amargo en la boca. «Jason te engañó, Nancy». «¿Y qué?» Su voz se quebró como cristal roto. «Por lo menos no era el monstruo que tú pintabas. Wayne es distinto. Él me ama». Vi cómo mi hija se desmoronaba. La luz del sol entraba dura por la ventana, iluminando el rocío que se derretía en mi jardín. El agua bajaba por el vidrio como lágrimas. «Lo vi anoche. Vi cómo te trataba. Cómo me trataba». Nancy se dio vuelta furiosa. «Estaba nervioso. Conocer al padre de tu novia siempre es intimidante, sobre todo cuando ese padre tiene fama de espantar a todos los hombres que se acercan a su hija». Tomé mi taza de nuevo, sintiendo su peso familiar. «Yo nunca espanté a nadie. Jason se fue porque quiso. Jason se fue porque estaba con su secretaria». «Basta». Nancy golpeó la palma contra la mesa. El estruendo retumbó en la cocina como un disparo. «No voy a dejar que destruyas mi felicidad otra vez. Wayne me hace sentir especial, deseada. ¿Cuándo fue la última vez que te importó lo que yo necesitaba?» La acusación quedó flotando entre nosotros, tan cortante como porcelana rota. Pensé en todas las cenas que había cancelado, en las llamadas que nunca respondió, en cómo se había ido alejando desde lo de Jason. «Nancy, escúchate». «No, escúchame tú». Agarró su bolso, las llaves tintineando como campanas de viento. «Tengo 42 años. No necesito el permiso de papá para enamorarme. Wayne me pidió matrimonio y le dije que sí. Puedes estar feliz por mí o puedes guardarte tus juicios». Las palabras me golpearon como puños. Intenté sujetarla del brazo, pero se soltó de inmediato. «He tomado mi decisión, papá. Ahora toma la tuya. Apóyame o piérdeme». La puerta se cerró de golpe con la fuerza suficiente para hacer temblar las tazas en la vitrina. Me quedé solo en la cocina, rodeado por los restos de nuestra relación. El café estaba frío, el periódico doblado e intacto. Afuera, un perro ladraba a algo invisible. Me dejé caer en la silla que ella había rechazado, sintiendo cómo se me clavaban en los huesos mis 68 años. El silencio era tan pesado que me zumbaban los oídos, como cuando uno se sumerge demasiado hondo en el agua. Nancy estaba equivocada sobre Jason. Nunca la envenené contra él. Solo hice preguntas que no quería responder. Y cuando descubrió su infidelidad, ya era demasiado tarde. Había dejado de confiar en mi criterio, dejó de creer que yo quería su felicidad. Y aquí estábamos otra vez. El mismo baile, con distinto compañero. Pero ahora ella había lanzado un ultimátum: aceptar a Wayne o perderla para siempre. Tomé el café frío, lo dejé otra vez sin probar. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la superficie oscura,
un anciano que había perdido a su hija 2 veces, una a manos de un infiel, otra por decir la verdad. La mañana se extendía vacía, como mi cocina. Necesitaba pensar, necesitaba espacio para descubrir cómo salvar a mi hija sin perderla. Las llaves estaban en la entrada, donde las había dejado la noche anterior, cuando el mundo todavía tenía sentido. Era hora de ir a un lugar tranquilo. Hora de recordar cómo habíamos llegado hasta aquí. 20 minutos después, estaba sentado en mi banco favorito del City Park, mirando a los patos sumergirse en busca de su desayuno en el estanque helado. La escarcha de la mañana se derretía bajo el sol de febrero, el vapor se elevaba del césped como fantasmas del invierno. Mis manos, por fin dejaron de temblar. 8 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el primer matrimonio de Nancy se vino abajo. Desde que vi su mundo desmoronarse porque yo fui demasiado educado como para insistir más ante las banderas rojas de Jason. Tenía 34 entonces, resplandeciente con un amor nuevo después de una serie de novios rebeldes que me habían preocupado por otros motivos. Jason parecía estable, contador con despacho en el centro, modales correctos, ingresos sólidos. Cuando le propuso matrimonio a los 6 meses, incluso sentí alivio. Las señales de alerta empezaron pequeñas. Como Jason redirigía la atención de Nancy cuando hablaba con otros hombres, incluso meseros o empleados de tienda, como empezó a opinar sobre sus amigas. Sara era demasiado escandalosa. Michelle bebía mucho. Karen le llenaba la cabeza de tonterías feministas. Poco a poco, Nancy dejó de mencionar sus nombres. Yo intenté preguntas sutiles. ¿No has visto a Sara últimamente? ¿Todo bien? Ya sabes cómo es, papá. Estamos todos tan ocupados. Pero la risa de Nancy sonaba hueca y cambiaba de tema enseguida. Para su primer aniversario, Jason ya elegía la ropa de Nancy para las fiestas, explicando que debían presentar una imagen profesional para sus clientes. Los mudó a una casa en Littleton, a 40 minutos de la familia y los amigos. Cuando iba a visitarlos, Jason rondaba alrededor, metiéndose en la conversación para reinterpretar las historias de Nancy. La confrontación final llegó cuando Leo, con 7 años, mencionó a los amigos del trabajo del tío Jason que visitaban la casa cuando mamá no estaba. Las voces de los niños llevan la verdad como campanas de iglesia, imposibles de ignorar una vez que las oyes. 2 noches después encontré a Jason en un bar de Cherry Creek con una asistente legal de su firma, de 26 años. No me vieron, estaban demasiado absortos el uno en el otro como para notar a un viejo con una cerveza en un reservado de la esquina. Los observé durante 20 minutos, reuniendo pruebas que no quería tener. Contárselo a Nancy fue como desactivar una bomba. Me gritó acusándome de celoso, de querer controlar su vida, de no permitirle ser feliz. Pero cuando enfrentó a Jason, sus negaciones se desmoronaron ante las preguntas inocentes de Leo sobre la señorita bonita de pelo amarillo que traía galletas. El divorcio duró 8 meses. Nancy volvió a Denver con la mirada vacía y quebradiza. Leo empezó a tener pesadillas. Los ayudé a reconstruirse día a día hasta que la risa de Nancy volvió a sonar auténtica. Pero nunca me perdonó haber tenido razón. Un corredor pasó con los auriculares puestos, ajeno al mundo, y envidié su ritmo simple. Pie izquierdo, pie derecho. Sin dinámicas familiares complicadas que navegar. El comportamiento de Wayne anoche reflejaba los patrones tempranos de Jason, el marcaje territorial, los desaires sutiles, la manera en que se colocaba como intérprete y defensor de Nancy. Pero esta vez, Nancy lanzó un ultimátum antes de que yo siquiera expresara mis dudas. «Apóyame o piérdeme». Detrás de mí, un trabajador de mantenimiento recogía ramas caídas por el viento nocturno. Los desechos de la vida se limpian y se llevan como si nunca hubieran importado. Pero los desechos familiares se quedan, se convierten en compost de resentimiento y remordimiento. Los patos habían terminado de bucear, ahora remaban en círculos perezosos. Una madre mantenía a sus patitos cerca, empujando de vez en cuando a los rezagados de vuelta a la seguridad. La protección, desde afuera, a veces parece amor y a veces control. Mi teléfono vibró.
Mensaje de Leo. Abuelo, ¿podemos hablar? Hay algo raro en Wayne. Chico inteligente. Quizá el más inteligente de todos nosotros. Me levanté, sacudí la escarcha de mi chaqueta y esparcí las migas de pan que me quedaban sobre el agua. Los patos convergieron con entusiasmo, confiando en que lo que caía desde arriba era alimento, no veneno. Era hora de escuchar al único miembro de la familia que veía con claridad, sin la nube de anhelos adultos ni rencores antiguos. Hora de averiguar qué había notado mi nieto que el resto estábamos demasiado ciegos para ver. El camino de regreso al coche tuvo propósito por primera vez desde el desaire del apretón de manos de Wayne. Pasara lo que pasara, no lo enfrentaría solo. El mensaje de Leo me había dado algo que me faltó todo el día, la esperanza de no estar perdiendo la razón. Pasé la tarde en mi jardín trasero, podando los rosales desnudos que bordean la cerca. Febrero en Denver significa cortar hasta el hueso, prepararse para un crecimiento primaveral que parece imposible en la tierra helada. El trabajo físico ayudó a despejar la discusión de la mañana. Cada corte de las tijeras era decisivo donde mis pensamientos estaban enredados. A las 3:30 escuché el golpe familiar de la mochila de Leo contra mi porche. Apareció por la esquina de la casa, todavía con el uniforme del colegio, caqui y polo azul marino que lo hacían parecer más joven de sus 15 años. Abuelo, mamá estaba muy alterada esta mañana. Recogió una rama caída sin que se lo pidiera. ¿Discutieron por Wayne? Cruzamos algunas palabras. Hice otro corte y vi caer la madera muerta. Tu mamá protege sus decisiones. Leo sostuvo la rama mientras yo trabajaba. Nuestra rutina era tan cómoda como respirar. Hacemos jardinería juntos desde que apenas podía sostener un rastrillo. A mí tampoco me gusta Wayne, soltó de golpe, como si lo hubiera contenido toda la semana. Se comporta raro cuando mamá no está. Me detuve, las tijeras de podar a medio camino hacia la siguiente rama. ¿Raro cómo? Revisa nuestras cosas. Bajó la voz hasta casi un susurro. Mira las fotos familiares mucho rato, como si quisiera memorizarlas. Siempre está mensajeando con alguien cuando cree que nadie lo ve. Las tijeras se me hicieron pesadas en la mano. ¿Algo más? Tiene 2 teléfonos, abuelo. ¿Quién necesita 2 teléfonos? Un cardenal se posó en el poste de la cerca, rojo brillante contra la tarde gris. Hasta los pájaros parecían escuchar. ¿Cuándo te diste cuenta de esto? El fin de semana pasado, cuando mamá fue al súper. Yo hacía la tarea y Wayne empezó a mirar los papeles del escritorio de ella. Ya sabes, los que tienen estados de cuenta y esas cosas. Leo cambió el peso de un pie al otro, incómodo. Cuando me vio mirarlo, fingió que estaba ordenando. El sol se ponía detrás de las rocosas y la temperatura caía rápido. Recogí mis herramientas e hice una seña a Leo hacia la casa. Vamos, hagamos chocolate caliente. En mi cocina, Leo sacó su taza favorita, la de los Denver Broncos que le compré hace 3 Navidades. Calenté leche en la estufa mientras él se sentaba en la barra, la mochila abierta, la tarea olvidada. «Hay algo más», dijo, rodeando con las manos la taza tibia cuando se la pasé. Wayne le preguntó a mamá por tu casa, ¿cuánto vale, si tienes una buena pensión? Mamá le dijo que no era asunto suyo, pero él siguió insistiendo. Me apoyé en el mostrador, sin tocar mi propia taza. ¿Parecía molestarle a tu mamá? Sí, pero lo justificó. Dijo que solo tenía curiosidad porque le importa la familia. Bebió un sorbo y me miró con ojos demasiado viejos para su cara. Algo en él está mal, abuelo, como si estuviera actuando todo el tiempo. Por la ventana de la cocina, las farolas del barrio de Cherry Creek empezaban a encenderse. Un viernes normal, casas normales con problemas normales. Pero sentado frente a mi nieto, sentí el peso de algo anormal presionándonos. Leo, prométeme algo. ¿Qué? No dejes que Wayne sepa que lo estás observando. Sigue con tu tarea. Sé educado, pero mantente atento. ¿Puedes hacerlo? Leo asintió con solemnidad.
¿Se lo vas a decir a mamá? Aún no. Por ahora son observaciones, pero si ves algo más, te lo diré primero. Terminó su chocolate, guardó la tarea y mencionó una pijamada en casa de su amigo Marcus. Lo acompañé hasta la puerta y lo vi alejarse por la acera con la mochila demasiado grande a la espalda, como cualquier adolescente que va a pasar el viernes entre videojuegos y pizza. Pero él no era cualquier adolescente. Ahora era mi aliado, mis ojos y oídos en una situación que yo no podía navegar solo. Me quedé en el umbral hasta que Leo dobló la esquina, luego cerré la puerta contra el frío de febrero. Las tazas vacías de chocolate caliente quedaron en la encimera, de la mía aún salía vapor. Por primera vez desde que conocí a Wayne, no me sentí completamente impotente. La casa se hizo enorme después de que Leo se fue, cada sonido amplificado por el silencio. Lavé nuestras tazas despacio, dejando correr el agua caliente más de lo necesario, retrasando el momento de quedarme a solas con mis pensamientos. A las 8 me encontró caminando por el pasillo, deteniéndome ante la galería de fotos familiares que forra la pared como una línea de tiempo de años más felices. Nancy a los 5, con sonrisa chimuela en su primer día de clases. Nancy a los 18, con toga y birrete, todo un mundo por delante. Nancy a los 26, radiante en su primer vestido de novia. Jason a su lado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Ese día yo estaba orgulloso. Jason me parecía estable, después de que Nancy. Una serie de novios rebeldes. Músicos y artistas que me revolvían el estómago de preocupación. Un contador parecía seguro, responsable, qué equivocado estaba. Me trasladé a la sala, acomodándome en el sillón favorito de mi difunta esposa. Ellen siempre decía que me preocupaba demasiado por Nancy, que nuestra hija necesitaba cometer sus propios errores para aprender de ellos. Confía en su criterio, Archie. Es más fuerte de lo que crees. Pero Ellen llevaba 3 años muerta, y el criterio de Nancy parecía ir de mal en peor. Me preparé una taza de té que sabía que no bebería, necesitaba el ritual, hervir el agua, dejar reposar las hojas, añadir miel. Afuera, por la ventana de la cocina, la luz de movimiento del vecino parpadeaba una y otra vez mientras unos mapaches saqueaban los cubos de basura. Problemas normales de los suburbios. Una noche normal de suburbios. Nada parecía normal ya. Las observaciones de Leo se repetían en mi cabeza. 2 teléfonos, revisando documentos financieros, preguntas sobre el valor de mi casa y mi pensión. Las piezas formaban un patrón que reconocía de los programas policíacos que Nancy solía ver con tanto entusiasmo. Alguien hojeando un objetivo, recopilando información, preparándose para algo más grande. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si Wayne solo era torpe, simplemente curioso sobre la familia en la que estaba a punto de casarse? ¿Y si mi desconfianza venía del mismo lugar que me hizo sospechar de Jason? ¿Celos de viejo, de que otro hombre pudiera hacer feliz a mi hija? Caminé hasta el antiguo dormitorio de Nancy, ahora convertido en oficina y cuarto de visitas. Sus fotos de secundaria todavía decoraban una pared, reina del baile, capitana del equipo de debate, estrella de fútbol. Había sido intrépida, lista para conquistar el mundo. ¿En qué momento empezó a elegir hombres que la empequeñecían en lugar de celebrarla? Mi teléfono reposaba mudo en la mesita de noche. Sin llamadas de Nancy. Sin disculpa por las duras palabras de la mañana. Sin un puente tendido sobre el abismo que Wayne ya había comenzado a cavar entre nosotros. Lo inteligente sería llamarla, disculparme por entrometerme, prometer apoyar sus decisiones, mantener la paz, seguir en su vida. Pero el rostro preocupado de Leo seguía apareciendo en mi memoria. La forma en que me susurró sobre el comportamiento extraño de Wayne, como si temiera que alguien más lo escuchara. Los niños suelen ser honestos acerca de las personas de un modo que los adultos hemos aprendido a no ser. Pensé en contratar a un investigador privado, pero descarté la idea de inmediato. Si Nancy lo descubría, lo vería como la máxima traición, más pruebas de que su padre paranoico intentaba controlar su vida. De vuelta en la sala, me quedé de pie junto a la ventana que daba a la calle por donde Leo se había marchado a casa de su amigo.
Las luces de los porches creaban charcos de calidez en la oscuridad de febrero. Dentro de esas casas, familias se acomodaban para la noche, tareas escolares, televisión y conversaciones ordinarias sobre días ordinarios. Envidiaba esa simplicidad. La voz de Ellen resonó en mi memoria. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que alguien caiga. Estar listo para atraparlo, pero no impedir la lección. Tal vez eso era lo que Nancy necesitaba. Espacio para descubrir por sí misma la verdadera naturaleza de Wayne, sin que la interferencia de su padre nublara su juicio. Si me retiraba, si dejaba de hacer preguntas, de mostrar mi desaprobación, quizás empezara a notar lo que Leo y yo ya habíamos visto. Y si Wayne estaba planeando algo, financiero o de otro tipo, tal vez mi distancia lo haría confiarse, ser descuidado, mostrar demasiado pronto sus cartas. El reloj de pie del pasillo marcó las 11:30. Hora de acostarse. Hora de dejar que las preocupaciones del día se asentaran en la sabiduría que pudiera traer el sueño. Apagué las luces y subí las escaleras. La decisión estaba tomada. Le daría a Nancy el espacio que me exigía. Dejaría de expresar mis dudas. Dejaría de hacer preguntas incisivas. Haría que Wayne creyera que había ganado. Pero no dejaría de observar. Ni Leo tampoco. A veces amar significa dar un paso atrás, pero nunca rendirse. La semana que siguió me enseñó el peso del silencio estratégico. Me mantuve ocupado con la rutina. Compras, visitas a la biblioteca, café con viejos colegas de la firma de ingeniería. Actividades normales que se sentían de todo menos normales, mientras las palabras airadas de Nancy resonaban en mi memoria. Ella no llamó. Yo tampoco. Leo envió 2 mensajes. Uno para decir que Wayne seguía haciendo preguntas sobre las finanzas familiares. Otro para contarme sobre una misteriosa llamada telefónica que atendió en el balcón. Le respondí con ánimo cuidadoso, que siguiera observando, pero que se mantuviera a salvo. Para el miércoles, el silencio se volvió insoportable. Esa noche Nancy llamó, con un tono cuidadosamente neutral. Papá, estaba pensando, tal vez podríamos cenar el viernes, los 3 juntos. Empezar de nuevo. Yo sabía bien lo que significaba empezar de nuevo. Incluir a Wayne, dejar de hacer preguntas incómodas, fingir que mis instintos estaban equivocados. Suena bien, cariño. ¿Dónde tenías pensado? Mountain View Diner, a las 7. La elección me sorprendió. Mountain View era nuestro lugar, donde llevaba a Nancy a cenar por su cumpleaños cuando era niña, donde Leo y yo todavía íbamos a desayunar panqueques los sábados por la mañana. Territorio familiar. El viernes por la noche llegué 20 minutos antes. Escogí un reservado al fondo desde donde podía ver la entrada. El restaurante estaba lleno de su clientela habitual, familias celebrando pequeñas victorias, parejas en citas sencillas, adolescentes compartiendo malteadas y sueños. Nancy y Wayne llegaron puntuales a las 7. Wayne tomó el control de inmediato, como un general inspeccionando territorio conquistado. Archie, qué gusto verte de nuevo. Su apretón de manos fue firme, posesivo, diseñado para establecer dominio. Nancy escogió un lugar encantador, muy nostálgico. La palabra destilaba condescendencia. Me deslicé en el asiento del reservado, dejándolos elegir su lugar. Wayne se acomodó frente a mí, con Nancy atrapada entre los dos como árbitro en un combate de boxeo. Entonces, Wayne abrió el menú con un ademán teatral. Probemos lo mejor que este sitio tenga para ofrecer. Archie, ¿qué le recomendarías a un hombre de gustos caros? Mantuve la voz serena. El pastel de carne es bueno. Lo pido aquí desde hace 20 años. Pastel de carne. Wayne soltó una risa sin calidez. ¡Qué maravillosamente tradicional! Cariño, ¿qué tal el salmón? Estoy seguro de que es adecuado. Nuestra mesera, Betty, trabajaba allí desde que Nancy estaba en primaria. Reconoció de inmediato la tensión. Su sonrisa profesional se tensó cuando Wayne pidió vino de la limitada selección, quejándose en voz alta de las opciones de cosecha. Papá, intervino Nancy rápidamente,
Wayne y yo hemos estado hablando de la boda, tenemos planes emocionantes. Solo el lugar costará 12,000, anunció Wayne, como si el dinero que gastaba en Nancy fuera inversión en sí mismo. Más el catering, las flores, el fotógrafo, estamos hablando de un mínimo de 30,000 para una celebración adecuada. La cifra quedó flotando entre nosotros como un reto. Bebí un sorbo de café, esperando. Por supuesto, continuó Wayne, el sueldo de Nancy en la firma de marketing es decente, pero insuficiente para la boda que se merece. Una mujer debería sentirse como una princesa en su día especial. Las mejillas de Nancy se tiñeron de rosa. Wayne, hablamos de mantenerlo modesto. Tonterías, su voz se proyectó hasta 3 mesas cercanas. No permitiré que mi novia se conforme con una ceremonia barata. Archie, sabemos que usted tiene una buena situación económica. Nancy me habló de tu pensión y tus ahorros. Seguramente quieres que tu única hija tenga una boda memorable. La manipulación era de manual, hacerlo en un lugar público para evitar escenas, presión emocional a través de la felicidad de Nancy, suposiciones financieras basadas en información de segunda mano. Sentí todas las miradas del restaurante evaluando nuestro pequeño drama. No estoy obligado a financiar tu boda, respondí con calma. La máscara de Wayne se resquebrajó por un segundo, dejando ver algo frío y calculador debajo. Luego volvió la sonrisa encantadora, más grande y falsa que antes. ¡Qué tacaño, Nancy! ¿De verdad tu padre quiere verte feliz? ¿O es uno de esos hombres que no soporta que otro cuide de su hija? Nancy se quedó helada, atrapada entre la lealtad y la vergüenza. Las conversaciones alrededor se apagaron poco a poco. Betty, nuestra mesera, se acercó con un entusiasmo forzado, claramente intentando disipar la tensión. ¿Todo bien aquí? ¿Ya listos para ordenar? Wayne pidió el plato más caro del menú. Nancy pidió solo una sopa, diciendo que no tenía mucha hambre. Yo me mantuve fiel a mi pastel de carne de siempre, preguntándome cuántas cenas familiares más arruinaría el hombre sentado frente a mí. A través de los grandes ventanales del restaurante, el horizonte de Denver brillaba contra la noche de febrero. Más allá, las montañas permanecían eternas y pacientes, testigos de innumerables dramas humanos bajo su sombra. Pensé en Ellen, en lo que ella haría en este momento, en la felicidad de Nancy frente a su seguridad, en la diferencia entre amar y consentir. Está bien, dije en voz baja. Ayudaré con los gastos de la boda. La sonrisa de triunfo de Wayne fue inmediata y carente de gracia. Nancy me tomó la mano por encima de la mesa, con alivio en el rostro. Gracias, papá. Esto significa todo para mí. Pero mientras Wayne se lanzaba a detallar planes de flores, música y barra libre, noté que la sonrisa de Nancy nunca alcanzaba sus ojos. Había obtenido lo que pedía, pero de alguna manera no se sentía como una victoria. Cuando llegó la cuenta, Wayne hizo el amago de sacar la cartera, solo para dejar que yo pagara. Su reloj caro captó la luz, probablemente valía más que el salario mensual de mucha gente. Al caminar hacia los coches en el estacionamiento, Nancy me abrazó con un agradecimiento en susurros. Wayne me estrechó la mano de nuevo, con un apretón demasiado firme y una sonrisa demasiado brillante. Es usted un buen hombre, Archie. La familia primero, ¿verdad? Los vi marcharse, con el perfil de Nancy rígido en el asiento del copiloto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Leo. ¿Cómo fue la cena? Escribí de vuelta. Hablaremos mañana. Pero sentado en mi coche, en el aparcamiento del Mountain View, ya sabía que la conversación del día siguiente sería diferente. Esa noche me mostró algo importante. Wayne no buscaba solo la felicidad de Nancy. Iba tras algo mucho más valioso. El mes que siguió a aquella confrontación en el restaurante y hasta la boda de Nancy pasó como una avalancha en cámara lenta. Inevitable, destructiva, imposible de detener. Mantuve la distancia como había prometido, observando desde la barrera mientras Wayne orquestaba lo que él llamaba la celebración perfecta. El lugar elegido, Rocky Peak, se alzaba sobre Denver como un palacio de cristal, con ventanales brillantes y vistas a la montaña.
Nancy había soñado con ese sitio desde los 12 años, recortando fotos de revistas de novias y pegándolas en álbumes que yo creía olvidados. Se veía radiante caminando por el pasillo, su vestido atrapaba la luz de la tarde como hilos de plata. Por unos minutos, al ver su rostro iluminado de felicidad, casi me convencí de que me había equivocado con Wayne. Casi. La ceremonia pasó en un torbellino de votos tradicionales y flashes de cámaras. Wayne representó su papel a la perfección: el novio devoto, el empresario exitoso, el hombre que había conquistado el corazón de Nancy. Solo yo parecía notar que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Pero fue en la recepción donde emergió su verdadera naturaleza. Mi mesa asignada lo decía todo: la número 12, arrinconada al fondo con la tía abuela Muriel y unos primos lejanos que había visto 2 veces en mi vida. La mesa principal se extendía al frente como un escenario, con Wayne reinando mientras Nancy intentaba incluir a todos en la conversación. Él siempre redirigía el foco hacia sí mismo. Damas y caballeros, la voz de Wayne resonó por todo el salón mientras alzaba una copa de champaña. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar con Nancy y conmigo este día. El murmullo se apagó. Los rostros expectantes se giraron hacia la mesa principal. Nancy lo miraba, radiante de orgullo. Un agradecimiento especial a quienes creyeron en nuestro amor desde el principio, prosiguió, omitiendo deliberadamente mi mesa. Algunos dijeron que íbamos demasiado rápido, que enamorarse a nuestra edad era una tontería. Sentí la mandíbula tensarse. A mi alrededor, los colegas de trabajo de Nancy se removieron incómodos en sus asientos. Pero Nancy y yo hemos demostrado que cuando sabes, sabes. Más allá de lo que piensen los detractores. Los ojos de Wayne se encontraron con los míos a través de la multitud. Brindemos por los nuevos comienzos y por dejar atrás viejos prejuicios. El aplauso fue educado, pero disperso. Incluso desde mi mesa lejana vi la sonrisa forzada de Nancy al procesar la humillación pública de su esposo hacia su padre, justo en el día de su boda. Leo apareció a mi lado, deslizándose en la silla vacía. «Abuelo, ¿estás bien?» «Sí». Aflojé mi corbata, de pronto asfixiante. Solo cansado. Pero no estaba bien. Ver a Wayne exhibir a Nancy en la pista de baile mientras los invitados cuchicheaban, verla esforzarse por disimular su grosería calculada, reconocer el mismo patrón que había visto con Jason, nada de eso estaba bien. Los amigos de Wayne me inquietaban más. 3 hombres de trajes caros que llegaron juntos y pasaron la recepción en un rincón, murmurando entre ellos y lanzando miradas hacia Nancy con expresiones que me helaban la sangre. No parecían colegas de negocios ni viejos amigos. Parecían hombres acostumbrados a moverse en las sombras. ¿Me concedes esta pieza? La voz de Wayne se escuchó clara mientras la banda comenzaba su canción especial. Nancy se derritió en sus brazos como si estuviera exactamente donde debía. Pero mientras se mecían en el centro de la pista, los ojos de Wayne permanecieron fijos en mí, por encima del hombro de mi hija. Su sonrisa era triunfante, depredadora, la de un hombre que acababa de cerrar el trato más grande de su vida. Leo me agarró del brazo de pronto. «Abuelo, necesito aire. Aquí está demasiado cargado». Lo vi abrirse paso entre las mesas hacia la terraza exterior, pálido a pesar de la cálida luz del salón. Las recepciones podían agobiar a los introvertidos, pero Leo había estado bien toda la tarde. El primer baile terminó entre aplausos entusiastas. Wayne giró a Nancy una vez más y luego la inclinó dramáticamente, disfrutando de la ovación como un actor hambriento de aplausos. Cuando miré hacia las puertas de la terraza, Leo ya no estaba. De pronto irrumpió en el salón, con el rostro desencajado, buscando desesperado hasta que sus ojos se fijaron en los míos. Se abrió paso entre los invitados, la camisa formal por fuera del pantalón, el rostro encendido entre el pánico y la furia. «Abuelo», dijo sin aliento al llegar a mi mesa, «tenemos que detener esta boda ahora mismo». La urgencia de su voz cortó el bullicio de la recepción como una alarma de incendio. Me puse de pie de inmediato, tomándolo del brazo para estabilizarlo. «Leo, ¿de qué hablas?» Su verdadero nombre es William Harrison. Las palabras de Leo salieron atropelladas,
en un susurro desesperado. «Es un criminal». Lo escuché hablando con esos hombres afuera. Presumiendo. La sangre se me heló. «Eso es imposible». Se estaba riendo de cómo le quitaría el dinero a mamá y luego desaparecería. Los ojos de Leo se abrieron como platos. «Abuelo, ya lo ha hecho antes. En Phoenix, en Seattle. Se casa con mujeres y les roba todo». La recepción continuaba alrededor. Risas, brindis, la banda entonando otra balada romántica. Pero yo sentía que había caído en una pesadilla donde todo parecía normal, pero nada lo era. ¿Estás absolutamente seguro de lo que oíste? Leo asintió frenético. Salí afuera porque aquí hacía calor, y esos tipos raros con los que vino Wayne estaban fumando junto a las jardineras grandes. Wayne estaba con ellos y lo escuché decir: «William Harrison tiene 3 órdenes de arresto, pero Wayne Arlon está limpio como una patena». Las piernas me temblaron. Apreté el respaldo de mi silla, intentando procesar una información que confirmaba cada instinto que había ignorado. «¿Qué más oíste?» Hablaban de la luna de miel, de que mamá guarda toda su información bancaria en el bolso, de lo fácil que sería vaciarle las cuentas mientras estén en México. La voz de Leo se quebró. Uno de ellos preguntó por el dinero del viejo. «Se referían a ti, abuelo». Wayne dijo que, una vez hecha la boda, tendría acceso a todo. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Las preguntas de Wayne sobre el valor de mi casa, su insistencia en una boda cara financiada con mi dinero, la prisa por casarse con Nancy después de menos de 6 meses de conocerla. Había estado viendo desarrollarse una estafa a largo plazo en tiempo real. «¿Dónde están ahora?» Miré hacia las puertas de la terraza. Volvieron a entrar por la puerta lateral cuando empezó lo del pastel. Wayne actúa normal, pero esos tipos están vigilando a todos como si planearan algo. Al otro lado del salón, Nancy cortaba el pastel nupcial con las manos de Wayne cubriendo la suya sobre el mango del cuchillo. Parecía feliz, radiante, dándole un bocado mientras los fotógrafos capturaban cada sonrisa, cada risa, cada momento de alegría construido sobre mentiras. «Tenemos que decírselo», susurró Leo. «Ahora mismo, antes de que se vayan de luna de miel mañana». «Pero, ¿cómo le dices a una novia, el día de su boda, que su flamante esposo es un estafador profesional? ¿Cómo explicas que todo lo que cree sobre su futuro es un fraude cuidadosamente orquestado para destruirla financiera y emocionalmente?» Vi a Wayne escanear el salón. Su mirada se detuvo al notar a Leo y a mí conversando con intensidad. Su expresión cambió de forma casi imperceptible. La máscara del novio encantador se resbaló lo suficiente para dejar ver algo calculador debajo. «Nos está observando», murmuré a Leo. «Sí. Siempre lo hace. Siempre está mirando, siempre escuchando», dijo Leo, con una madurez que me partió el alma. «Abuelo, ¿qué hacemos? Mamá no nos va a creer sin pruebas». Wayne le susurró algo a Nancy. Ella nos miró con preocupación. Luego empezó a caminar hacia nuestra mesa, con una sonrisa pública tan brillante como los focos del escenario. «Leo, Archie, vengan a acompañarnos a comer pastel». Su voz resonó en todo el salón. La familia debe estar unida en los momentos importantes. Pero había acero detrás de aquella jovialidad. Reconocí lo que era: una orden, no una invitación. Wayne estaba atrayéndonos de vuelta a su órbita antes de que pudiéramos convertirnos en un problema. La trampa se cerraba sobre Nancy, sobre todos nosotros, y el tiempo para detenerla se agotaba. El avance de Wayne por el salón fue como ver a un depredador acercarse a su presa. Tenía quizá 30 segundos antes de que llegara a nuestra mesa. 30 segundos para decidir cómo manejar una información que podía salvar o destruir a mi hija. «Compórtate como si nada», susurré a Leo. «No dejes que sepa que oíste algo». Leo se enderezó la corbata y forzó una sonrisa, pero vi sus manos temblar. Mi nieto de 15 años sostenía secretos capaces de destrozar a una familia, y Wayne venía directo hacia nosotros con esa sonrisa de político pegada a la cara. «Aquí están mis consuegros favoritos.
entonó Wayne con esa falsa jovialidad que ya reconocía. Nancy estaba preocupada de verlos tan solos por aquí. Detrás de él, Nancy se acercaba con platos de pastel, el vestido rozando las sillas del salón. Se la veía inquieta, seguramente preguntándose por qué su padre y su hijo estaban teniendo una conversación tan intensa en medio de su celebración. Le contaba a Leo los viejos tiempos, alcancé a decir, poniéndome de pie para aceptar el apretón agresivo de Wayne. Ya sabes cuánto les encantan a los adolescentes las historias familiares. Por supuesto, replicó, manteniendo el agarre demasiado tiempo, los ojos peinándome la cara en busca de sospechas. Aunque a veces el pasado es mejor dejarlo enterrado, ¿no crees? El doble sentido no se me escapó. Era una advertencia con sonrisa, mientras los invitados bailaban a nuestro alrededor. Nancy llegó a la mesa con el pastel, aún resplandeciente de felicidad. «Papá, estás pálido. ¿Te sientes bien?» «Solo cansado, cariño. Un gran día». Pero no estaba cansado, estaba aterrorizado. Cada minuto que Wayne permanecía casado con Nancy era un minuto más con acceso legal a su vida, a sus cuentas, a su confianza. La revelación de Leo había convertido la recepción en una cuenta regresiva hacia el desastre. «De hecho, Nancy, esperaba poder hablar contigo a solas un momento», dije con tono casual, casi de abuelo que cuenta anécdotas. «Nada serio. Solo quería decirte lo orgullosa que estaría tu madre hoy». La mano de Wayne buscó la cintura de Nancy de inmediato. ¡Qué detalle! Pero Nancy ha estado de pie todo el día saludando a los invitados. Quizá esos momentos familiares pueden esperar. «Papá, Wayne tiene razón. Debería volver con todos», dijo Nancy, con una sonrisa apenada pero firme. «Podemos hablar mañana, antes de ir al aeropuerto». Mañana sería demasiado tarde. Mañana ya estarían camino a México, donde Wayne podría desaparecer con el dinero de Nancy, dejándola varada en un país extranjero sin recursos y sin saber con quién se había casado realmente. «Nancy, por favor. Es importante». Algo en mi tono debió romper la euforia de su boda, porque se detuvo y me miró de verdad por primera vez en toda la noche. ¿Qué clase de importante? El agarre de Wayne en su cintura se endureció apenas. «Archie, cualquier asunto familiar puede esperar hasta. Tiene que ver con tu seguridad», dije, mirándola directamente. «Con cosas que debes saber antes de salir del país». Las palabras flotaron en el aire como humo de incendio. Todos podían olerlo, pero nadie veía las llamas. A nuestro alrededor, la fiesta seguía, la banda, las fotos, las risas. Pero nuestro pequeño círculo quedó en silencio mortal. El rostro de Nancy cambió, la alegría de la boda fue reemplazada por una alarma creciente. «Papá, me estás asustando». «¿De qué hablas?» Wayne dio un paso, colocándose entre nosotros. Su lenguaje corporal mutó de anfitrión encantador a barrera protectora. «Tu padre ha tenido un día largo, cariño. Quizás está confundido». «No estoy confundido», le sostuve la mirada. «Y Leo tampoco». Al oír el nombre de Leo, la máscara de Wayne se desplomó por completo. Por un segundo vi al hombre real, frío, calculador, peligroso. Luego volvió la sonrisa de político, pero ya era tarde. Nancy también lo había visto. «¿Qué tiene que ver Leo en todo esto?», preguntó, con una duda nueva en la voz. «Papá, ¿qué está pasando?» «5 minutos», dije. «Dame 5 minutos a solas y te explico todo». Wayne se movió para bloquear cualquier camino entre Nancy y yo. «De ninguna manera. Nancy, tu padre ha intentado sabotear nuestra relación desde el día 1. No dejes que te arruine la boda con otra de sus paranoias». «Deja que hable», dijo Nancy, de pronto. «Wayne, solo deja que hable». Era la primera vez en toda la noche que lo contradecía en público, y por la forma en que se le tensó la mandíbula, no sería la última vez que sus planes cuidadosamente construidos empezaran a desmoronarse. Nancy me siguió hasta el pequeño cuarto de preparación del lugar, el vestido susurrando de irritación.
A través de la puerta cerrada, las risas de la recepción sonaban como una burla de lo que estaba a punto de romperse. Papá, sé breve, miró el reloj, cada gesto gritaba impaciencia. La gente notará que no estoy. Nancy. Leo escuchó algo terrible sobre Wayne. Su cara se endureció al instante. Imposible. No hoy. No en mi boda. Su verdadero nombre es William Harrison. Lo busca el FBI. Basta, su voz se quebró como vidrio. Estás celoso de que encontré a alguien que me hace feliz. Esto es exactamente lo que hiciste con Jason. Pero Jason había sido débil, no criminal. Saqué el teléfono, tecleando con rapidez la información que me había dado Leo. Busca a William Harrison, 45 años, buscado por fraude. Nancy arrancó su celular del bolso, sus dedos volaron por la pantalla. Te demostraré ahora mismo que te equivocas. Verás que Wayne es exactamente quien dice ser. Las palabras murieron cuando cargó la primera imagen. El rostro de Wayne nos miraba desde una foto policial, la misma sonrisa encantadora, ahora depredadora bajo la luz dura del fichaje. Debajo, en texto destacado, buscado. William Harrison, 45 años. Múltiples cargos por fraude y malversación. Las manos de Nancy comenzaron a temblar. Siguió deslizando, más fotos, más cargos, noticias de víctimas cuyas historias reflejaban su propio romance relámpago. Viuda de Phoenix pierde sus ahorros por estafador matrimonial. Maestra de Seattle víctima de un timador profesional. El FBI continúa la búsqueda de William Harrison, acusado de apuntar a madres solteras. El teléfono se le escurrió de los dedos, golpeando el piso de madera. Su vestido de novia, de pronto, parecía el vestuario de una obra en la que ella era la única actriz que no conocía el guión. «Oh, no», susurró. «Es él. ¿Qué he hecho?» Se desplomó en la silla del cuarto de preparación, $30,000 de vestido extendiéndose a su alrededor como leche derramada. El peinado cuidadosamente armado empezó a deshacerse mientras se tapaba la cara con las manos. «¿Cómo pude ser tan ciega? Tú intentaste advertirme y te llamé paranoico. Me acerqué, dudando si me aceptaría el consuelo. Nancy, nada de esto es tu culpa. Es un criminal profesional. A esto se dedica. Pero lo defendí contra ti. Te hice pagar la boda». Las lágrimas corrían, la máscara negra de Rimmel pintando su rostro como un camuflaje de guerra. Elegí a un criminal por encima de mi propio padre. Por la ventana, las montañas de Colorado se alzaban eternas y pacientes, testigos de incontables dramas humanos bajo su sombra. Pero esto se sentía distinto, más personal, como si las cumbres contuvieran la respiración. ¿Y si huye? ¿Y si se da cuenta de que ya sabemos? La voz de Nancy tembló con un miedo nuevo. ¿Y si lastima a alguien? Me arrodillé junto a su silla y tomé sus manos trémulas entre las mías. Vamos a llamar a la policía ahora mismo. No va a lastimar a nadie más. Me miró a través de las pestañas apelmazadas por el llanto. Por un instante vi a mi niña otra vez, la que corría a los brazos de papá cuando las pesadillas no la dejaban dormir. Lo siento por no haberte escuchado. Me escuchaste cuando más importaba. Le tendí mi pañuelo, el mismo que él embordó con mis iniciales hace 20 años. Eso es lo que cuenta. Nancy se secó los ojos y enderezó la espalda con esa determinación que reconocí de su infancia, la misma mirada de cuando aprendía a andar en bicicleta y se negaba a rendirse pese a las rodillas raspadas. ¿Qué hacemos cuando salgamos? Actuar normal. Esperar a que llegue la ayuda. Marqué el 911. Nancy escuchó mientras le explicaba la situación al operador. Un fugitivo buscado, en plena recepción de boda, en Rocky Peak. ¿Cuánto tardarán? Preguntó Nancy cuando colgué. 20 minutos. Se incorporó, mirándose en el espejo del cuarto de preparación. Con manos firmes corrigió el maquillaje corrido. La novia asustada había desaparecido. En su lugar estaba una sobreviviente.
Entonces será mejor que volvamos antes de que él venga a buscarnos. Nancy se apoyó en mi hombro mientras nuevas lágrimas rodaban, y recordé sostenerla así cuando tenía 7 años y murió su hámster. Hay cosas que nunca cambian entre un padre y su hija. Engañó a todos, cariño. Así funcionan los estafadores profesionales. Pero tú lo descubriste a tiempo. Ella se apartó, con una mezcla de asombro y arrepentimiento en la mirada. ¿Por qué no confié en tus instintos? Porque tenías que tomar tus propias decisiones. Eso es crecer. Se rió con amargura, señalando su fastuoso vestido de novia. Vaya decisión. Me casé con un criminal buscado. Podemos arreglar esto, dije con firmeza. Pero tenemos que actuar ya, antes de que sospeche. Nancy asintió, secándose el rostro con mi pañuelo. ¿Y la policía? ¿Cuándo llegan? 15, quizá 20 minutos. ¿Puedes aguantar tanto? Tengo que hacerlo. Se enderezó, y vi en su espalda la misma fortaleza que la había llevado a criar sola a su hijo y a enfrentar su carrera. ¿Qué excusa pongo por haber desaparecido? Emergencia en el baño, complicaciones con el vestido, lo que suene normal. Guardó silencio un momento, mirando la pantalla de su teléfono donde aún brillaba la foto policial de Wayne como una acusación. Papá, ¿y si intenta escapar cuando lleguen los policías? Déjalo en sus manos. Ese es su trabajo. ¿Y si sus amigos también son criminales? Esos tipos raros que trajo. También lo pensé. Nos mantendremos cerca de Leo. Tenemos que mantenerlo seguro. Nancy volvió a desplazarse por los registros criminales. Escucha esto. Harrison suele apuntar a mujeres recién divorciadas con recursos, usando el romance y propuestas de matrimonio rápidas para acceder a sus finanzas. Exactamente lo que me hizo a mí. Deja de leer eso, le dije suavemente. Solo te hará sentir peor. No, necesito verlo todo. Necesito entender lo que casi me pasó. Su voz se fortalecía con cada revelación. Mira, una víctima en Phoenix perdió su casa, sus ahorros para la jubilación y el dinero para la universidad de sus hijos. Eso podría haber sido yo. Afuera, la música de la boda seguía sonando. Nuestra ausencia ya había sido notada, aunque aún no cuestionada. Nancy, debemos volver pronto. Asintió, echando una última mirada al espejo. La novia que había entrado en esa habitación se había ido para siempre, reemplazada por alguien más dura, más sabia, más cautelosa. ¿Cómo lo enfrento sabiendo lo que sé? De la misma manera que enfrentaste todos tus desafíos. Con entereza. Me apretó la mano. No puedo creer que casi te pierdo por él. No me perdiste. Nunca podrías. Nancy se irguió, alisó el vestido de novia una última vez y respiró hondo. Está bien. Vamos a fingir que todo es normal mientras esperamos a que el FBI arreste a mi marido. Recuerda, es experto en leer a la gente. No le des motivos para sospechar. Abrió la puerta. Al instante nos envolvieron risas y copas tintineando. La recepción seguía en pleno apogeo. La voz de Wayne se escuchaba fuerte, entreteniendo a los invitados con alguna historia. «Aquí está mi hermosa esposa», exclamó al verla. Ya empezaba a preocuparme. Solo fui a retocarme un poco, respondió Nancy con naturalidad. Ya sabes cómo son estos vestidos antiguos. Wayne rodeó su cintura con un brazo posesivo, y vi a Nancy obligarse a no estremecerse. Su actuación fue mejor de lo que esperaba. Tu padre parece cansado, comentó Wayne en un tono que insinuaba que era mi culpa. Tal vez toda esta emoción es demasiado para él. Papá está bien, dijo Nancy con firmeza. ¿Verdad, papá? Asentí, interpretando mi papel en esta peligrosa farsa. Mi teléfono vibró con un mensaje, unidades acercándose al lugar. Mantenga la apariencia normal. El conteo había comenzado. 20 minutos de fingir normalidad se sintieron como 20 horas. Nancy actuó a la perfección, bailando con Wayne, cortando pastel,
aceptando felicitaciones de invitados que no tenían idea de que celebraban una mentira. Leo apareció junto a mí durante una de las canciones lentas de la banda. «Abuelo, ¿falta mucho?» «Muy poco», le apreté el hombro. «Lo hiciste bien, campeón. Salvaste a tu mamá». A través de las amplias ventanas del salón vi entrar el primer coche patrulla, sin sirenas ni luces. Profesionales, discretos, exactamente lo que hacía falta. Nancy también los vio. Su sonrisa no titubeó, pero noté su leve asentimiento. 2 agentes uniformados entraron por la puerta principal, moviéndose con la seguridad de quienes han hecho esto muchas veces. Se dirigieron a nuestra mesa, donde Wayne seguía deleitando a todos con relatos sobre sus supuestos éxitos. «Disculpe, señor». La voz del agente principal fue cortés pero firme. «¿Wayne Arlon?» «Ese soy yo», respondió con su sonrisa de político, brillante como reflectores. «Oficiales, ¿ocurre algo? Espero que no estemos siendo demasiado ruidosos. Quisiéramos hablar con usted en privado, señor». «Por supuesto. Encantado de colaborar». Wayne lo siguió hacia la entrada, todavía interpretando al ciudadano ejemplar, pero el segundo oficial se mantuvo cerca, con la mano descansando casualmente sobre las esposas. Sabían bien con quién trataban. Cerca de la entrada, lejos de la mayoría de los invitados, pero aún a la vista de nuestra mesa, la situación cambió. El oficial principal sacó una tableta y le mostró algo a Wayne. Su postura confiada se desplomó. «William Harrison», la voz del agente resonó en el salón ahora enmudecido. «Está arrestado por fraude y malversación en varios estados». La máscara de Wayne finalmente se derrumbó. «Esto es imposible. Soy Wayne Arlon. Acabo de casarme. Señor, tenemos sus huellas de las copas de vino y múltiples órdenes pendientes. Dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda». Fue entonces cuando saltaron sus instintos de supervivencia. Corrió hacia las puertas de la terraza, los invitados apartándose como pájaros asustados, pero el segundo agente ya estaba encima de él, derribándolo antes de que llegara a la salida. La pelea duró apenas 10 segundos. Wayne boca abajo en el suelo brillante, esposado, su elegante smoking destrozado. Tiene derecho a guardar silencio. Al levantarlo, sus ojos encontraron los míos al otro lado del salón, ardiendo de furia y odio. «Esto es por tu culpa, viejo. Me arruinaste todo. Vas a pagar por esto». Pero sus amenazas sonaban vacías, el aullido desesperado de un animal acorralado. Nancy dio un paso al frente y se dirigió a los invitados confundidos con una calma admirable. «Necesito que sepan lo que pasó aquí hoy. El hombre con el que me casé es un criminal buscado que planeaba robarme y desaparecer. Mi padre y mi hijo me salvaron del peor error de mi vida». Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros sacaron los teléfonos para grabar, pero la mayoría quedó en silencio, atónitos. Me acerqué a Leo y lo empujé suavemente hacia adelante. «Este muchacho es el verdadero héroe. Escuchó la verdad y tuvo el valor de hablar». Leo se sonrojó, pero se irguió, aceptando apretones de manos y elogios de gente que aún intentaba asimilar lo sucedido. Mientras se llevaban a Wayne esposado, sus 3 sospechosos amigos ya habían desaparecido, probablemente por las salidas traseras en cuanto vieron llegar a la policía. Nancy se quitó el anillo de bodas y se lo entregó a uno de los agentes. «Evidencia», dijo simplemente. El salón quedó en silencio, con la música de fondo sonando absurda después de semejante drama. Las decoraciones que una hora antes parecían hermosas ahora se veían como decorados de una obra que había terminado mal. Leo se colocó entre Nancy y yo, y juntos miramos por las ventanas cómo metían a Wayne en el coche patrulla, sus gritos ahogados tras las puertas blindadas. «¿De verdad se acabó?», preguntó Nancy. «Se acabó», confirmé, rodeándolos con mis brazos. «Estamos a salvo». El coche se alejó, llevándose a Wayne de regreso para enfrentar la justicia por sus crímenes. A nuestro alrededor, los invitados recogían sus cosas, ofreciendo apoyo y comentando con asombro las revelaciones de la noche. Pero yo solo pensaba en mi familia,
3 generaciones unidas por la crisis, más fuertes que nunca. Afuera, tras las ventanas del lugar, el sol se ponía detrás de las montañas de Colorado, tiñendo el cielo en tonos dorados y rosados. Un hermoso final para un día feo. Justicia hecha, familia protegida, verdad revelada. A veces, eso es todo lo que un viejo puede pedir. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la casilla de la izquierda. Gracias por vernos.